Bien, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los participantes en esta nueva actividad que estamos iniciando desde SIQUIME. Mi nombre es Diego Gotelli, yo soy el director técnico de SIQUIME. Para aquellos que no conocen, SIQUIME es el Centro de Información Química para Emergencias en Buenos Aires, Argentina, y en esta oportunidad estamos iniciando una serie, un ciclo de webinars respecto al manejo seguro de mercancías peligrosas, ¿sí? En esta primera oportunidad tenemos el orgullo de poder presentar a dos personas que integran el Comité de Expertos de Naciones Unidas, que están en línea. El primero de ellos, que va a estar en la presentación, va a estar a cargo de Armando Serrano Lombillo. Y también está en línea Rosa García Couto, que los dos forman parte de este comité de expertos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente a ellos dos la excelente predisposición que han tenido cuando los hemos contactado para esta actividad, y no solo para esta actividad, sino en muchísimas consultas que le hemos realizado respecto a clasificaciones o temas relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. Siempre han sido muy colaborativos con nosotros, nos han respondido absolutamente todas las consultas que teníamos, nos han facilitado toda la información que necesitamos, así que públicamente quisiera agradecer a Armando y a Rosa y toda su colaboración, y para nosotros es un verdadero orgullo tenerlos hoy en esta actividad. Pero bueno, no quiero aburrirlos en un discurso ni nada por el estilo, solo les vamos a pedir que coloquen sus micrófonos en modo silencioso. Y si tuviera alguna pregunta o algo que quieran consultar, lo pueden escribir por chat, y finalizada la presentación, de Armando, vamos a responder cada una de las preguntas que ustedes tienen, y si es necesario aclarar algún otro tema, está también Rosa para colaborar en ese punto. Así que sin mucho más para comentarles, hoy las palabras las tiene Armando, que nos va a comentar cuáles las recomendaciones, la nueva actualización que tiene el Libro Naranja. Muchos lo conocemos como el Libro Naranja, pero el nombre verdadero son las recomendaciones de Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas en su revisión 21ª. Así que los voy a dejar a ustedes con Armando, y estamos atentos a cualquier duda que tengan. Hola, Diego, gracias. ¿Se me oye bien? Ahí estás. Perfecto. A ver, voy a intentar lo primero compartir la presentación. A ver. ¿Se ve bien? No oigo. Ahí está. Ah, perfecto. Ahí ya la está en vivo. Vale. Bueno, pues gracias, Diego, por la presentación. Un saludo a todos. Buenas tardes desde aquí, desde Europa. Buenos días allí en América. Espero que todo el mundo esté llevando bien el confinamiento. En esto estamos parecidos a los dos lados del océano. Bueno, yo soy Armando Serrano. Trabajo en la División de Transporte Sostenible de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, en la sección de mercancías peligrosas. Y nos ha comentado Diego que había interés en una presentación presentando las novedades de la última edición del Libro Naranja. Entonces, a ver, aquí. Entonces, bueno, pues voy a empezar la presentación. La he dividido en tres partes. La principal va a ser desgranar los cambios de la revisión 21, pero antes voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación de cuál es el proceso de revisión del Libro Naranja, que no sé si todo el mundo eso lo conoce o no. Y al final también tengo pequeñas cuestiones de actualidad que pueden resultar interesantes. El Libro Naranja, el encargado de
actualizarlo y de revisarlo es el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Este comité tiene a su vez dos subcomités, uno el de transporte de mercancías peligrosas y otro el del Sistema Globalmente Armonizado. Entonces, el subcomité del transporte de mercancías peligrosas es el encargado de actualizar el libro naranja. Y la forma en que lo hace tiene un ciclo bianual en el que el subcomité se reúne 4 veces, es decir, 2 veces al año. Y al final de cada bienio se reúne el comité y aprueba los cambios que se han ido desarrollando durante esos 2 años. Esos cambios se publican y el último que se publicó fue al final de 2018, en diciembre de 2018 fue el 9º periodo de sesiones del comité y ahí están especificados con pelos y señales todos los cambios que se producen. Y ese informe se puede encontrar en nuestra web. Ahí está el código, es el STSG AC1046. Y ahí están los cambios tanto del libro naranja como del manual de pruebas y criterios, que supongo que conoceréis y que contiene los ensayos a realizar, tanto para el libro naranja como para el SGA, y se aprueban ahí también los cambios del SGA. Entonces, tanto ese documento como otros documentos oficiales y como también las propias publicaciones se pueden encontrar en nuestra página web y, por ejemplo, la revisión 21 del libro naranja creo que la colgamos justo hace un par de semanas. Y si estáis interesados en concreto en los cambios que ha habido desde la revisión 21 a la revisión 20, que es lo que vamos a tratar hoy, publicamos también una versión con control de cambios en las que se puede ver los cambios de una versión a otra. Entiendo que eso puede ser también interesante. Bien, pues vamos a arrancar ya con los cambios de la versión 21. Antes de entrar en los cambios, voy a comentar lo que no voy a presentar. Lo primero son las correcciones, y es que como cualquier libro, todas las ediciones tienen sus ratas y se van encontrando problemas que no se trata de hacer una mejora o un cambio al texto, sino de que ha habido un error accidental. No se espera necesariamente la siguiente versión para corregirlo, sino que se saca una corrección. Todo lo que son correcciones hoy no voy a entrar. También, obviamente, de una edición a la siguiente hay un montón de pequeños cambios que son más bien de carácter editorial y que hoy tampoco voy a entrar, no tendría sentido. Y después también hay otra serie de cambios que no son tanto editoriales y que sí que son más interesantes, que son más bien aclaraciones. Y es que a veces viene pues un país, una autoridad competente y comenta pues que algún problema de interpretación que ha tenido, donde ellos interpretaban que cierta cosa debía hacerse de cierta manera, pero no estaban seguros, puede haber algo de ambigüedad. Pues eso se discute en el seno del subcomité y a veces la conclusión que se llega es que bueno, la interpretación es correcta, pero efectivamente el texto es ambiguo y entonces se clarifica el texto. Eso no quiere decir que se tengan que hacer las cosas de forma distinta, simplemente es que se aclara el texto y entonces ese tipo de cosas hoy no las voy a comentar. Y por último, hay también un gran número de actualizaciones en cada edición para referirse a nuevas normativas ISO y otros textos externos que se referencian desde la normativa. Y bueno, sería... eso también he pensado que no tiene mucho sentido entrar en ese detalle y es una cosa que la gente que esté trabajando con eso es bastante fácil ir a la nueva versión y ver cuáles son las normativas que se están aplicando. Bueno, montar una presentación como esta sobre los cambios de una revisión a otra tiene cierta dificultad porque en realidad los cambios que se producen, la mayoría son simplemente un montón de pequeños cambios que no tienen que no son fáciles de contar en una historia hilada. He intentado agruparlos, pero bueno, también hay muchas pequeñas cositas que tendré que ir contando de una en una. Para empezar, he empezado con lo más aparente,
que son los cambios en la lista de mercancías peligrosas. En principio, aquí veis, se han añadido se ha modificado la designación oficial de transporte de 4 números ONU. Los cambios han sido relativamente pequeños en ese sentido y no voy a entrar a comentar estos en concreto. Simplemente el segundo, el número 2913, se refiere a material radiactivo y después comentaré un poco más de una transparencia entera dedicada a la clase 7, al material radiactivo. En cuanto a las nuevas entradas, se han añadido 4 nuevas entradas. Las 3 primeras, 511, 512 y 513, se corresponden a detonadores eléctricos y programables. Se ha llegado a la conclusión de que estos detonadores son suficientemente distintos a los detonadores, digamos, normales y que merecía la pena ponerles una entrada aparte. De hecho, os voy a leer la definición que se ha dado de detonadores electrónicos programables. Son detonadores con características de seguridad y protección mejoradas que utilizan componentes electrónicos para transmitir una señal de disparo con comandos validados y comunicaciones seguras. Los detonadores de este tipo no pueden ser iniciados por otros medios. Por lo tanto, se entiende que son más seguros que los detonadores estándar. Por eso se les ha dado un número aparte. Y se ha añadido un cuarto número, el 3549, para el transporte de desechos médicos de categoría A. Y he querido entrar un poco más en detalle en porque creo que además está muy de actualidad. Esto se aprobó ya hace unos años de trabajo, pero justo ahora con todos los inconvenientes que ha causado la pandemia del coronavirus, yo creo que está muy de actualidad. Entonces, quiero pararme un poquito más en el tema del transporte de desechos médicos. Entonces, bien, como bien sabréis todos los que trabajáis en el tema de sustancias infecciosas, las sustancias infecciosas se corresponden a la división 6.2 y se dividen en 2 categorías. La categoría A es la más peligrosa, es la que es capaz de causar incapacidad permanente o poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para seres humanos o animales. Y la categoría B se corresponde al resto, a los que no caen dentro de la categoría A. Entonces, el transporte de desechos médicos, y aquí me refiero solamente a desechos médicos, no a todas las sustancias infecciosas, en la Red 20 hasta ahora se efectuaba de la siguiente forma. Para la categoría A no había una entrada específica de desechos médicos, con lo cual los desechos médicos se debían transportar en las entradas generales para sustancias infecciosas, que son el ONU 2814 y el ONU 2900. El problema es que esto se hacía con la instrucción de embalaje P620, que es una instrucción de embalaje que está pensada para todo tipo de desechos médicos de categoría A, es compleja y es bastante restrictiva. De hecho, no solamente hay que seguir lo que pone la instrucción P620, sino también todo el capítulo 6.3. Y además no se pueden transportar grandes cantidades, aunque si uno va a la lista de mercancías peligrosas puede ver que hay 2 códigos de contenedores para graneles, el DK1 y el DK2. Estos no aplican para el transporte de desechos médicos, solamente para el caso de transportar animales infectados. Entonces tenemos que para la categoría A tenemos unas condiciones bastante restrictivas y bastante complejas. Para la categoría B, que es la menos peligrosa, sí que tenemos una entrada genérica que sirve para llevar desechos médicos de categoría B y ahí tenemos una instrucción de embalaje, la P621, que es más permisiva que la P620 y mucho más simple. Por ejemplo, la P620 requiere un triple embalaje y la P621 un embalaje simple. Y no solo eso, sino que además permite varias formas en las que se pueden llevar grandes cantidades, con
un recipiente intermedio para graneles, o con un gran embalaje, o con un contenedor para graneles. ¿Qué se ha decidido en la Red 21? Ante casos como, por ejemplo, el actual de una pandemia, se quiere poder mover grandes cantidades de una forma segura, pero más fácil, de la que permitiría la actual categorización. Entonces, se ha sacado un código, un número ONU específico de desechos médicos de categoría A, para que no haya que utilizar los generales de sustancias infecciosas. Este código es el 3549 y se ha creado una nueva instrucción de embalaje, la P622, que es obviamente más restrictiva que la 621, pero no tanto como la 620 y desde luego mucho más simple, y sobre todo se ha creado también una instrucción de embalaje de gran embalaje para poder llevar cantidades. Y este número ONU está destinado a desechos, estamos hablando pues, de mascarillas, de guantes, de sábanas de hospital, desechos sólidos. De hecho, la disposición especial 395, que está asociada a este número ONU, especifica que son solamente desechos sólidos, y después también se especifica que tiene que ser, no se puede utilizar para transportar desechos que vienen de investigación biológica. Con lo cual, se acota un poco, no sirve para líquidos, pero se da una mayor facilidad para transportar desechos médicos. Y la categoría B no ha cambiado en la revisión médica. Esto se mantiene igual. Bien. ¿Qué más cambios ha habido? Bueno, pues aparte de cambios en la designación oficial de transporte, ha habido una multitud de pequeños o grandes cambios, pero sobre todo muchos pequeños cambios en las condiciones de transporte de muchas entradas de la lista. Algunas de estas las voy a comentar más adelante, pero aquí quería simplemente poner una lista con todas ellas, porque si aquí hay profesionales que están llevando, transportando y conocen sus números o no, aquí es bastante fácil mirar a ver si alguno de los que se suelen tratar en una determinada industria han sufrido algún cambio o no. En cualquier caso, el detalle se puede ver en ese informe que comenté al principio de la presentación, en el que se especifica con pelos y detalles todo lo que se ha cambiado, o en la publicación con control de cambios es fácil ver si algún número o no en concreto ha sufrido cambio o no. Y todo esto han sido cambios a la lista de mercancías peligrosas que se han producido para la revisión 21 en todos sus idiomas. Pero en concreto, la versión española, ha habido un trabajo liderado por la delegación española, en que han hecho una revisión sistemática de todas las designaciones oficiales de transporte de toda la lista de mercancías peligrosas. Y han homogeneizado una serie de cosas, como por ejemplo utilizar de forma consistente la nomenclatura más moderna de la UPAC, si por ejemplo en la versión inglesa hay una palabra que se utiliza de forma consistente, a veces en la versión española se había traducido de dos formas diferentes en dos sitios diferentes, y aquí se ha homogeneizado todo eso, y el resultado ha sido muchos pequeños cambios que no hacen que se tengan que transportar, se tengan que tomar medidas de seguridad diferentes hasta ahora, pero si estáis utilizando normativa que viene del libro naranja, eso va al final implicar cambio en la designación oficial de transporte que hay que tener en cuenta, y ya está. Bien, clase 7, en esta revisión ha habido, no siempre es así, pero en esta revisión ha habido bastantes cambios de la clase 7, y esto se debe a que durante el último bienio se ha producido una actualización del Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos de la Organización Internacional de Energía Atómica, y como hay una parte, la mayor parte del texto que se refiere a la clase 7 viene de ese reglamento, está traspuesto de ese reglamento,
cuando ese reglamento se actualiza, hay que actualizar el texto. Entonces se han actualizado bastantes cosas. Entiendo que este es un tema que seguramente no interese a la mayoría de gente porque es un tema muy específico, el de la clase 7, así que lo he reducido todo en esta transparencia que la voy a pasar un poco rápido y después daré una indicación para la gente que tenga más interés en este tema que pueda ver los cambios con más detalle. Entonces, el principal cambio que ha habido, yo creo que es la introducción de un nuevo tipo de objeto a transportar, de un OCS, en inglés es SCO, que son los objetos contaminados en la superficie. Se ha introducido el OCS3. Hasta ahora había OCS1 y OCS2. El OCS3 se corresponde a objetos sólidos de grandes dimensiones. Entonces, bueno, se ha introducido esa nueva categoría y se especifica en varios puntos de la reglamentación todas las restricciones y procedimientos que hay que seguir para transportarla. Hay también un montón de pequeños cambios de nomenclatura en que se ha decidido cambiar un término que se está utilizando, que no suponen realmente cambio en las condiciones de transporte, pero que suponen un gran volumen de pequeños cambios en la normativa. Por ejemplo, ahora en vez de referirse a nivel de radiación, se refieren a tasa de dosis. Y como ese hay otros pocos cambios más. Se han cambiado, se han actualizado cómo se especifican las disposiciones que se tienen que tener para preparación y respuesta en caso de emergencia radiológica. La gente que trabaje con clase 7 conocerá el cuadro 27221, que es un cuadro donde están todos los radionucleidos que se transportan y sus características. Se han añadido 7 nuevos. Después, para 2 tipos de bultos, permite ahora que si se han utilizado para almacenamiento, también se pueden utilizar para expedición, que antes no se podía. Y ha habido también hay un gran volumen de cambios en las disposiciones transitorias, que si tienes un bulto, un paquete, un embalaje que está aprobado de acuerdo a una normativa anterior, te especifica hasta qué año se puede seguir utilizando, y en concreto con esta nueva edición pues hay algunos que antes se podían seguir utilizar que ahora ya no se van a poder utilizar. Y bueno, hay otra serie de pequeños cambios, y la gente que esté interesada, aparte de ver los 2 documentos, el documento con control de cambios y el informe del comité que he señalado al principio, puede ser interesante ver el documento que presentó OIEA para introducir estos cambios en el reglamento, donde están casi todos estos cambios, no todos, pero están casi todos, y están un poco más justificados y desarrollados, y ahí doy el código de referencia del documento en caso de que alguien tenga. Bien, la siguiente transparencia trata sobre la lista indicativa de mercancías peligrosas de alto riesgo. Esto, como sabéis, son aquellas mercancías que por cuestiones de seguridad, en castellano utilizamos la palabra seguridad con muchos sentidos, lo que dirían en inglés security, seguridad frente, por ejemplo, a terroristas o cosas así. Aquellas mercancías que están ahí tienen un mayor escrutinio, un mayor requisito, y se han añadido básicamente las 4 entradas nuevas que he comentado al principio como nuevas entradas en la lista de mercancías. Se han añadido. Veis que no está la 511, la primera no está, porque la 511 es de la división 1.1 y todas las entradas de la división 1.1 están en la lista indicativa. No hace falta meterla explícitamente. La 512 y la 513, como son de la división 1.4, solamente algunas entran, y estas 2 han entrado. Y la 3.549 de derechos médicos también la han incluido. Y aparte de estos 4 cambios, se ha incluido la división 1.6. La división 1.6, si recordáis, corresponde a objetos extremadamente insensibles que no presentan peligro de explosión en masa. Estos objetos, de cara a su transporte, son menos peligrosos, pero se ha hecho la reflexión en el subcomité de que, aunque sean menos peligrosos de cara a su transporte, siguen siendo peligrosos desde el punto de vista de la seguridad si alguien quisiera hacerse con ellos. Entonces se ha decidido que hay que meterlos también en la lista indicativa de mercancías peligrosas y de alto riesgo. Bien.
La marca para las baterías de litio. Esta marca que hoy en día se ve mucho. Ahora yo siempre que la veo me acuerdo de cuando se produjo la discusión para estos cambios allí en el comité, porque nunca he visto, es el delegado que yo he visto defender con más pasión una propuesta, defendiendo la propuesta para reducir el tamaño de la marca. Entonces, bueno, ¿cuál es la problemática que había aquí? Era doble, y eran dos pequeñas cosas. Una es simplemente que en la normativa se refería a que la etiqueta debía ser rectangular. Y bueno, desde el punto de vista matemático, un cuadrado es un tipo de rectángulo, pero aparentemente había gente que no lo estaba entendiendo así y que si veía una etiqueta cuadrada decía que no era rectangular y ponía problemas. Entonces se ha aclarado que sirven rectángulos y sirven cuadrados. Y el otro problema es un problema un poco de malgastar materiales, y es que cuando se expiden mercancías pequeñas, muchas veces el factor limitante de cara al tamaño no era la mercancía en sí mismo, sino la etiqueta. Y entonces se acaban haciendo cajas que son más grandes de las necesarias solamente para poder poner en ellas la etiqueta. Entonces la petición de la industria en este caso era de reducir en la medida de lo posible las dimensiones mínimas de esta etiqueta. Y se ha reducido no mucho, ligeramente. Anteriormente las dimensiones mínimas eran 120 por 110 milímetros, ahora son 100%, y en caso de que la mercancía sea más pequeña, se puede llegar a reducir todavía más, hasta 100 por 70, que son unos 5 milímetros menos por cada lado respecto de lo que había anteriormente. Bien, ya que estamos con el tema de las etiquetas, un par de cambios más. Siguiente presentación, slide. Este también es un poco aclaración o relajación para no ser tan estricto, y es la línea... perdón. A ver, sí. La línea esta de aquí, anteriormente estaba indicado que su grosor debía ser 2 milímetros. Aparentemente podía haber problemas de que gente sacara la regla, midiera, y si no eran exactamente 2 milímetros hubiera un problema, así que se ha quitado esa especificación de grosor de 2 milímetros. Y también en esta foto no se ve muy bien, pero, o sea, no se ve porque en este caso no se ha dejado, pero dependiendo del color del fondo hay que dejar aquí unos 5 milímetros aquí. Y para que no haya problemas se ha pasado de 5 milímetros a aproximadamente 5 milímetros. Entonces, bueno, esencialmente esto no ha cambiado, pero se ha cambiado el lenguaje para ser un poquito más laxo y que no haya problemas por pequeñas discrepancias. Y por último, está la marca de riesgo de asfixia. Aquí el problema también está un poco en el límite entre si es realmente un cambio o es una aclaración, pero en principio esta marca se debe utilizar cuando llega, por ejemplo, un contenedor en el que se ha utilizado un gas. O sea, no cuando la mercancía en sí mismo presenta riesgo de asfixia, sino cuando se ha utilizado algún gas con fines de refrigeración o acondicionamiento que pueda provocar asfixia, para avisar que cuando se tiene que tomar precaución cuando se abra. Entonces, aparentemente hubo un caso con un contenedor con un material, creo que explosivo, en el que se había utilizado un gas nitrógeno para evitar que se creara una atmósfera explosiva. Entonces, aparentemente, la discusión era si ese contenedor no debía llevar la marca, porque prevenir una atmósfera explosiva es una forma de protección, pero no es exactamente ni refrigeración ni acondicionamiento. Y además, en la normativa se dan como ejemplo 3 números ONU de materiales, o sea, de sustancias que se pueden utilizar para refrigeración y acondicionamiento, y el gas de nitrógeno no era una de ellas. Entonces, lo que se ha decidido es añadir el nitrógeno explícitamente y añadir una nota
que dice que a efectos del punto 553, protección forma parte de acondicionamiento, es una forma de acondicionamiento. Y bueno, y como consecuencia se ha modificado ligeramente el texto que debe aparecer debajo de la marca, pero bien, de esta forma queda claro que en un caso como ese, en el que se está utilizando nitrógeno como forma de protección y eso causa peligro de asfixia, entonces hay que poner la marca. Bien, este es un punto nuevo, el 554. Lo que he decidido aquí es directamente, es bastante autoexplicativo y cabía todo en una transparencia, he puesto directamente el texto entero nuevo que se ha colocado. Y este se refiere al caso de cuando se transportan mercancías peligrosas, por ejemplo, batería, como parte de aparatos que se utilizan para el transporte y no como mercancía en sí misma. Es decir, se está transportando un palé de otra cosa y se tiene un registrador de datos con el palé que tiene una batería de litio. Entonces, en principio, lo que se quiere con este apartado 554 es dejar claro que ese registrador de datos con una batería de litio no se considera una mercancía peligrosa. No se tiene que declarar en el documento de transporte ni nada. Simplemente, bueno, tiene que seguir tiene que cumplir unos pequeños requisitos que están ahí, como que esté diseñado de acuerdo a la presente reglamentación y que sea capaz de resistir choques, pero no es necesario declararlo como mercancía y no está sujeto a todo el resto de restricciones. Lo que también deja claro es que esto es para el caso como eso, que tienes un registrador de datos que va con un palé de otra mercancía. Si lo que estás transportando es un palé de registradores de datos con pilas de litio, con baterías de litio, entonces sí que tienes, entonces eso es la mercancía y sí que tienes que, sí que está, sí que aplica el reglamento en este caso. Bien, recipientes intermedios para graneles, además de, bueno, hay una serie de pequeños cambios menores que han sufrido y que no son más aclaraciones que otra cosa. Básicamente han sufrido 3 cambios. Aquí comento 2 y más adelante comentaré un tercero, porque ese tercer cambio no aplica solamente a los RIC, sino que aplica a otros tipos de envases también. Entonces, bueno, el primer cambio que tengo aquí se refiere a los RIC compuestos, en los que tienes un recipiente interior y uno exterior. Cuando se da ese caso, el recipiente interior tiene que llevar su marca y el recipiente exterior tiene que llevar la suya. El problema es que a veces, no en el caso que hay en esta foto, en que sí que se podría ver sin problema, pero en otros diseños el recipiente exterior no deja ver la marca del recipiente interior. Y lo que se ha especificado ahora es que en esos casos, cuando no se puede acceder fácilmente para ver la marca del recipiente interior, se debe poner un duplicado en el exterior. De tal forma que en el exterior tendrías la marca que corresponde al exterior y una segunda que es un duplicado del interior que pondría interior y el marcado del interior. Entonces, por lo tanto, el interior tendría 2 marcas, una en el propio recipiente interior y el duplicado fuera. Y aparte de esto, también se han suprimido, no está relacionado, se han suprimido las restricciones de espesor mínimo para los RIC metálicos de menos de 1.500 litros. Que es la industria consideraba que era innecesariamente restrictivo y no permitía innovar en ciertos aspectos. Y bueno, al final, después de discusión, se llegó a la conclusión de que para menos de 1.500 litros tenía sentido levantar esa restricción y así se hizo. Bien, y con esto paso ya a 4 transparencias que me quedan de cambios, que es un poco cajón desastre y son una serie de pequeños cambios aquí y allá. Y bueno, pues vamos a ello. El primero de ellos se refiere a los artificios de pirotecnia, que es como se llaman en la normativa, que, bueno, como los que estéis en ese mundillo conoceréis, en el artículo 2.1.3.5.2 se permite clasificarlos por analogía. Es decir, hay un cuadro, el 2.1.3.5.5, en el que se da una clasificación para una serie de artificios de pirotecnia
y se dice que si, como hay tan gran variedad de artificios de pirotecnia, el resto que no están en esa tabla se pueden clasificar, si es posible, se pueden por analogía hacerlo sin necesidad de pasar por todo el proceso. Lo que se ha hecho ahora es extender eso también a artículos pirotécnicos, que se corresponden al número 1431. ¿Vale? Entonces, bueno, una pequeña extensión. Bien, el siguiente punto se corresponde a peróxidos orgánicos. Aquí también, como sabréis los que tratáis con ellos, hay una lista en el 25324 de peróxidos orgánicos que están ya clasificados y especificadas sus condiciones de transporte. Se ha cambiado, en esa lista está el peroxibicarbonato de di4-ter buticiclohexilo, como me gustan los nombres químicos largos, en el que bueno, se han cambiado las condiciones de transporte del peroxibicarbonato. Y aparte de eso, en la instrucción de embalaje IBC 520 tiene también una lista de peróxidos y se han añadido los peroxipibaratos que están ahí los nombres. Bien. Tercer punto es cambios en el proceso de asignación del grupo a sustancias corrosivas. Esta es una propuesta que trajo, si no recuerdo mal, la Unión Europea, en la que se actualizan algunas de las directrices de la OCDE que se utilizan para hacer este proceso de asignación, de clasificación, y se cambia un poquito el proceso ligeramente con el objetivo de reducir el número de pruebas in vivo que es necesario hacer. Entonces, bueno, pues eso se ha cambiado un poquito el proceso y se ha cambiado, se ha actualizado una de las directrices y el objetivo es que ahora no es necesario hacer un test adicional en algunos casos para diferenciar entre el grupo de embalaje 2 y el grupo de embalaje 3 y así se evita hacer tests in vivo adicionales. Bien, la primera de esta transparencia, bueno, esto creo que viene de una edición anterior, anterior a que yo estuviese aquí, en la que se añadió la necesidad de incluir, cuando se transportan pilas o baterías de litio, el resumen de las pruebas que se habían realizado. El problema parece ser que es cuando había un stock de pilas antiguas, ahora resultaba difícil o a veces imposible hacerse con ese resumen de las pruebas. Entonces, para aliviar este problema, se ha limitado la aplicación de este requerimiento a aquellas que son de después de mayo de 2003. Y así, por lo menos, en las masas antiguas no se tiene ese problema. El siguiente punto se refiere a las sustancias que se transportan con NOS, en castellano no especificado en otra parte, NP, en las que, como bien sabéis, cuando se transporta una mercancía con una entrada NEP, se tiene que poner el nombre de la entrada NEP y a continuación, entre paréntesis, el nombre técnico de la sustancia que se está transportando. Bueno, pues aquí parece ser que en la industria de la pintura y de tintas estaba causando estos problemas y se está pidiendo poder utilizar nombres un poco más genéricos, como por ejemplo pintura. Entonces, el problema es que pintura es un nombre que aparece en la lista de mercancías. Está, por ejemplo, si tienes pintura inflamable, que tiene un código, pero si lo que tienes es una pintura que simplemente es sustancia peligrosa para el medio ambiente, lo que tendrías que hacer es coger el número 3077 o 3082, uno es sólido y otro es líquido. Entonces pondría sustancia peligrosa para el medio ambiente y entre paréntesis el nombre técnico de la pintura. Ahora, en vez de eso, entre paréntesis se podría poner directamente pintura, porque es un nombre que aparece en la lista de mercancías. Entonces, esto se permite hacer solamente para los números son 3077 y 3082. El tercer punto que hay aquí se refiere a los cartuchos de gas de desecho.
en la normativa había ya unas provisiones para transportar aerosoles de desecho de forma ventajosa respecto de cuando están en situación normal. Y se ha extendido esto para cubrir también no solamente los aerosoles, sino los cartuchos de gas. Y de forma relacionada se ha modificado también y se ha dejado claro que los cartuchos de gas de desecho que están perforados y que anteriormente habían contenido gases de la edición 2.2, es decir, que no eran inflamables y que no eran tóxicos, pues una vez que si los gases que tenían no eran inflamables ni tóxicos, una vez están perforados, dejan de ser mercancía peligrosa y aquí simplemente se deja claro que eso es así y ya no están sujetos a la presente reglamentación. Entonces son esos dos pequeños cambios respecto de los cartuchos de gas de desecho. Y el cuarto que aparece aquí es para el caso, si tú tienes, por ejemplo, transportas un equipo con baterías de metal litio, sería el número ONU 3091. El número ONU 3091 sirve para baterías de metal litio que están instaladas en un equipo, pero también para baterías de metal litio que se están embaladas con un equipo. Entonces, si tú estás enviando un equipo con una batería instalada, tendrías que tirar 3091, pero si estás enviando un equipo que tiene una batería instalada y una de repuesto, en teoría parece ser que la interpretación de la reglamentación era que tendrías que poner un doble marcado. Una por la batería que está dentro del equipo y otra por la batería que está embalada con el equipo. Y bueno, se ha cambiado una serie de... Se han hecho los cambios necesarios para que esto no sea así y en ese caso simplemente podrías enviarlo como equipo con baterías de metal litio embaladas con un equipo. Eso no haría falta ese doble etiquetado. Bien. La siguiente aplica la disposición 392. Este es de interés para la industria automovilística. No sé si hay gente de la industria automovilística hoy aquí. Básicamente es sistemas de condensación de gas diseñados y aprobados para la instalación de vehículos autónomos, automotores, cuales se transportan desde el sitio donde se han fabricado hasta el sitio donde se van a poner en el coche. Tiene una serie tiene una disposición especial 392, tiene una serie de requerimientos más ventajosos, porque se entiende que tienen unas medidas de seguridad ya que han sido aprobados para su uso en vehículos automotores, y esto se hizo en principio pensando para sistemas de condensación de gases inflamables. Lo que se ha visto es que también se están transportando sistemas de condensación de gas donde los gases no son inflamables, por ejemplo, aire comprimido, o por ejemplo también cuando se fabrican estos sistemas de condensación de gas y se prueban, a veces se utilizan gases inertes y se deja ese gas inerte cuando se quiere dejar ese gas inerte cuando se va a transportar. Y entonces se ha decidido que en esos casos se deberían también beneficiar de la disposición especial 392 y por lo tanto se ha extendido también a una serie de números ONU que corresponde a gases no inflamables que se suelen utilizar en esta aplicación. Bien, la segunda se han incluido en el manual de pruebas y criterios un nuevo ensayo para nitrocelulosa y bueno, no voy a entrar en detalle, se ha aplicado se especifica en la disposición especial de que se aplica una serie de números que tienen que ver con la nitrocelulosa. El tercer punto es interesante, esto es una petición de la industria también, en la que cuando se tiene un embalaje, por ejemplo, un RIG, esto es lo que comentaba antes, pero no solo RIG, que ha superado los ensayos para varios modelos tipo, lo que se ha hecho ahora es dejar claro que se pueden poner múltiples marcas en ese envase, una para cada uno de los modelos tipo que haya superado los ensayos. Y se puede utilizar según todos los modelos tipos que tenga una marca. La cuarta es bastante específica, se refiere al número 13164, en el que el problema es que, por cómo estaba
redactado, como está redactada la normativa, aparentemente había un problema, es que no se podía llegar a transportar objetos pesados de más de 400 kilos. Entonces, ahora lo que se le ha hecho para solucionar ese problema es que se ha aplicado al número ONU 3164 la disposición especial PP32 y ahora se permite transportar sin embalaje o dentro de una jaula. Es bastante específico. Si alguien tiene interés puede ver los cambios en concreto que se han hecho. Bien, y por último en esta transparencia se han actualizado los valores de concentración letal CL50 que aparecen en la instrucción de embalaje P200 para 5 números y por lo tanto cambian algunas de las restricciones para su transporte. Bien, y la última ya transparencia de cambios. Primero, el primer punto se refiere a las sustancias pirofóricas. Actualmente en la red 20 se especifica que el envase interior en el que se tienen que transportar era enroscado. Esto durante el transporte no provocaba ningún problema, funcionaba bien. El problema es que al desenroscarse y volverse a enroscar, si quedaba algunos restos de sustancia pirofórica en la propia rosca, podía generar un problema de seguridad al volverlo a enroscar. Entonces, lo que se ha decidido es se sigue permitiendo utilizar el roscado, pero se ha decidido permitir otros sistemas que no sean roscados, que permita un poco de innovación ahí y que sistemas que puedan ser más seguros y no tengan ese problema. Bien, el segundo punto se refiere a la instrucción de embalaje P801, que tenía una serie de varios problemas y ya se llevaba trabajando con ella durante bastantes sesiones y se ha acabado reescribiendo entera. Entonces, bueno, alguien le aplicará esa instrucción de embalaje y conviene que vea la nueva redacción. El tercer punto corresponde al tiempo de retención real. Entonces, hasta ahora en algunos tipos de envases era obligatorio incluir la fecha de finalización del tiempo de retención real en el documento de transporte y ahora se ha extendido ese requerimiento también a las cisternas portátiles que transporten gases licuados refrigerados. Entonces, esto es, bueno, es un pequeño nuevo requerimiento. Y por último, hay 4 disposiciones especiales para el transporte de cisternas portátiles que eran disposiciones transitorias que han caducado ya y se han quitado, y esto ha afectado a una lista bastante grande de entradas de la lista de mercancías peligrosas. Y bueno, si se pasa a la revisión 21, hay que tenerlo en mente. Bueno, eso es lo que quería contar en cuanto a cambios de la revisión 21 a la revisión 20. Para acabar, tengo aquí una última transparencia en que quería comentar algunas pequeñas actualidades. La primera es el impacto que está teniendo la pandemia de coronavirus sobre el transporte de mercancías peligrosas aquí en Europa. Nosotros, como secretaría, somos la secretaría del comité, pero también somos la secretaría del ADR, del acuerdo que hay, el acuerdo para transporte de mercancías peligrosas por carretera, que se aplica hoy en día sobre todo en países europeos, y como ello hemos estado viendo las distintas medidas que se han ido tomando. Entonces, como probablemente sepáis, una de las mecanismos que hay en el ADR es que varios países pueden firmar lo que se llama un acuerdo multilateral en el que deciden levantar ciertas restricciones voluntariamente. Ahora, a causa de la pandemia, se han firmado varios acuerdos multilaterales, pues, por ejemplo, levantando ciertas restricciones respecto de la renovación de certificados de formación o las inspecciones periódicas, que estaba creando un poco de problema con muchas cosas cerradas ahora, para permitir que no se interrumpa el flujo de mercancías. Bueno, ha habido también otra serie de cosas. Sacamos hace un par de semanas un comunicado de prensa que está en la página web de la Comisión Económica para Europa. Si el que esté interesado puede verlo. Y el coronavirus no solamente ha tenido impacto sobre el transporte, sino también sobre el trabajo de su comité. Y
ahora venía en junio, teníamos una reunión que se correspondería con la tercera del bienio y no se va a poder llevar a cabo. Bueno, creo que oficialmente creo que no se ha suspendido, creo que se ha pospuesto a diciembre, pero bueno, básicamente la reunión no va a haber reunión en junio. Y esto es un poco problemático porque en el ciclo este del bienio, la tercera reunión suele ser una reunión donde larga, con mucho contenido, en la que se quiere dejar ya cerrado el máximo número posible de temas, entonces suele haber muchos documentos a tratar. Entonces, para no llegar a la cuarta reunión y última del bienio, en la que ya se tienen que aprobar los cambios para la Red 22, que esa se producirá en diciembre, y no llegar allí, digamos, sin los deberes hechos, pues ahora estamos buscando alternativas y parece que vamos a hacer una forma de trabajo virtual para que se pueda ir trabajando. Se anunciará dentro de poco, para que el comité pueda seguir trabajando en cierta forma y llegar a diciembre con el mayor número de asuntos avanzados posible. Y por último, quería comentar, por si no lo conocíais, un tema del ADR. El ADR es como sabéis, es el acuerdo que se utiliza en Europa para transporte de mercancías peligrosas por carretera. Digo en Europa porque inicialmente fueron países europeos los que lo iniciaron, aunque en el propio acuerdo no hay nada que limite que un país de fuera de Europa se una. El único requisito es ser un país de Naciones Unidas. Y de hecho, en los últimos años se han ido uniendo otros países de fuera de Europa. Y hay unos cuantos. Aún así, el acuerdo seguía teniendo, en el nombre del acuerdo se seguía llamando Acuerdo Europeo. Y esto podía ser una barrera para algunos países que eran de fuera de Europa unirse a un acuerdo que se llamase europeo, y se ha decidido quitar ese nombre. Aunque parezca una tontería, como forma parte del acuerdo legal, ha sido un proceso más complicado que cuando se cambian cosas técnicas. Pero bueno, ahora ya esto ya se ha aprobado y ya no es el acuerdo europeo, ahora ya es el acuerdo para el transporte internacional de mercancías por carretera. ¿Sí? Y bueno, y la división de transporte y la comisión de transporte interior a todos los países de la ONU a que consideren si unirse a este acuerdo, a la ADR, puede ser beneficioso para ellos. Y si hay aquí en la presentación de hoy compañeros de las autoridades competentes de Argentina o de cualquier otro país, bueno, si quedamos desde la Secretaría a vuestra disposición si queréis hablar sobre este tema, sobre esa posibilidad. Con esto acabo la presentación y bueno, no sé si ahora Diego, si alguien quiere hacer algún comentario, o Diego tiene algún comentario adicional a hacer. Cómo no, muchas gracias Armando, la verdad, felicitaciones porque es un tema bastante técnico y tú lo has hecho muy entretenido y nos has ilustrado sobre todos los cambios que tiene esta nueva revisión 21. Tenemos una serie de preguntas que han hecho en el chat, pero antes de avanzar en ello, y quisiera consultarte tanto a ti, Armando, como para Rosa también si quiere participar, ¿cómo es el proceso que debería seguir cada país para la adopción de estas recomendaciones? Y muy brevemente, porque si bien Naciones Unidas acaba de publicar la revisión 21, todos sabemos que esto es una recomendación, es algo que se sugiere. Luego el país va a tener que internalizarlo. ¿Cómo sería un ejemplo de un proceso? Muy brevemente, pequeñas guías de cómo se debería adoptar estas recomendaciones. Bueno, esto no he entrado en el detalle, pero bueno, las recomendaciones de Naciones Unidas, como sabéis, no son una ley, son una serie de recomendaciones, y lo que ha hecho el comité aquí es hacerlas con forma como si fuera una ley, para que sea fácil adoptar. Y actualmente el proceso que se sigue es que este es como el texto madre,
Y a partir de aquí hay una serie de acuerdos internacionales que cogen, transponen el texto. Entonces, por una parte hay países que directamente lo que están haciendo es cogiendo el texto del libro naranja y metiéndolo en sus legislaciones nacionales, y por otra parte hay una serie de acuerdos internacionales que se están actualizando siguiendo el texto de las recomendaciones. Esos acuerdos internacionales son, por ejemplo, el código INDG para transporte marítimo, las instrucciones de ICAO para transporte aéreo, el ADR que se utiliza principalmente en Europa, pero cada vez más en otros países, para transporte por carretera, el RID para transporte por ferrocarril, y nosotros también somos secretarios del ADN, que es para el transporte por vías navegables interiores. Entonces, la forma más fácil, yo creo, hoy en día para un país para adoptar esto sería unirse a la ADR, donde ya se está haciendo ese trabajo de transponer todo este texto al transporte de mercancías por vía terrestre. Y en cualquier caso, en el pasado yo sé que el secretariado ha ayudado a países que querían entrar querían pasar por ese proceso de meterse a la última versión de la legislación. No sé actualmente cuál es la posibilidad de eso, y sé que también que a veces ha habido acuerdos bilaterales de colaboración entre los países, entre un país que ya esté implementando esto y haya una serie de ayuda técnica de un país a otro para ponerlo en marcha en un segundo país. Bien, muchas gracias, ha sido muy claro. Sin dudas es un desafío para muchos países aquí en Sudamérica de poder avanzar a estas recomendaciones. Sin duda sabemos que contamos con la colaboración tuya y de Rosa y de todo el personal del comité, así que estaremos ahí atentos a poder contactarlos y poder avanzar sobre estos temas. No sé si Rosa quiere participar, tú simplemente me dices si quieres aportar algo. Sí, quizás para completar un poco lo que Armando acaba de decir, la manera de implementar las recomendaciones en algunos países depende también del propio marco regulatorio del país. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, ellos adaptan las recomendaciones del libro naranja y lo publican en sus DOT. Es decir, que el CFR, creo que es el 49, creo que es la referencia, adapta las disposiciones toma las disposiciones generales del libro naranja para implementarlas a nivel nacional. Lo que nosotros sabemos es que en algunas regiones del mundo lo que ocurre es que los países están implementando ediciones diferentes del libro naranja y a veces con mucha diferencia. Y esto entendemos que a nivel de transporte nacional o incluso entre esos países puede provocar dificultades porque las diferencias entre digamos, por ejemplo, entre la revisión 10, por decir una, y la revisión 21 son grandes. Entonces, entendemos que lo ideal sería que esta implementación o que los países pudiesen implementar las revisiones sin dejar que hubiese tanta diferencia entre unas ediciones u otras. A nivel europeo, por ejemplo, ¿cómo se implementan las disposiciones del libro naranja? Bueno, pues a nivel europeo, dentro de lo que es la Unión Europea, entendiendo por Europa la Unión Europea, lo que se hace es para el transporte terrestre por carretera se implementa el ADR, es decir, que las recomendaciones del libro naranja se reflejan en el ADR y a nivel de transporte tanto nacional en los países de la Unión Europea como internacional entre ellos se aplica el ADR.
Otros países lo que hacen es implementar directamente las disposiciones del Libro Naranja por referencia, o sea que tienen un instrumento legislativo a nivel nacional que dice que se implementa la edición que sea del Libro Naranja. Nosotros lo que vemos es que también puede haber problemas entre un país que esté implementando para el transporte marítimo, están obligados a implementar el código IEDMDG, que sigue las actualizaciones periódicas del Libro Naranja o las instrucciones técnicas de la OACI, que también se modifican siguiendo el ciclo de modificaciones del Libro Naranja, mientras que a nivel nacional están a lo mejor implementando una revisión muy anterior, con lo cual están obligados a aceptar y a cumplir con las disposiciones para transporte marítimo y transporte aéreo de una versión reciente, mientras que a nivel nacional pueden estar implementando una versión muy anterior. Entonces, bueno, pues idealmente sería bueno que se pudiese poner en marcha un mecanismo que permitiese actualizar esa legislación lo más cerca posible de la actualización que ocurre a nivel internacional. Entonces, bueno, simplemente quería precisar. Gracias. Muchas gracias, Rosa. La verdad que muy clara tu presentación. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat que se las vamos a leer. Quiero llevar aquí en el chat algunas de las preguntas. Bueno, si quieres, puedo responder algunas de ellas de forma rápida. Veo que preguntan por el espesor mínimo de los rig metálicos, si un expedidor podría utilizar un elemento de mala calidad constructiva. No, obviamente no podría utilizar un elemento de mala cantidad constructiva. No sé, se siguen manteniendo todos los ensayos que deben cumplir los RIG. Lo único es que se ha quitado el espesor explícito que había para los de menos de 1.500 litros y se ha dejado en manos de los fabricantes elegir uno que vaya a cumplir con todos los requisitos que siguen estando ahí. Pero si se puede utilizar el 3495 para transportar desechos médicos COVID-19, el problema por el que no se va a poder transportar en muchos sitios es porque esto se incluyó en esta última versión y puede no estar transpuesto en muchos sitios. Lo que es, por ejemplo, en Europa con el ADR sí que se ha firmado un acuerdo multilateral que permite la utilización del ONU 3495 antes de que se publique el siguiente ADR, que se publicará el texto de esta edición del Libro Naranja. Todavía no se ha traspuesto al ADR, bueno, se ha traspuesto, está a punto ya de ser traspuesto y entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Pero de momento se ha firmado ya un acuerdo multilateral, si no me equivoco, que permite utilizarlo. Pero eso sería a nivel de países que están a transporte por carretera y para países que firman ese acuerdo multilateral. Las etiquetas rigen solo para transporte, ¿no? Si almacenamos residuos peligrosos no es necesario ese tipo de etiquetado. En principio el etiquetaje que de aquí es para transporte, para almacenaje, por ejemplo, el SGA. Si tenéis alguna pregunta, seguro que Rosas podría responder mejor que yo. Tiene también sus requisitos que están armonizados para que las etiquetas en muchos casos sí que sirvan. Están armonizados los dos códigos. Había más por aquí. La dirección de visible de la parte interior de en los IBCs, en los IBCs que he comentado, los IBCs compuestos, solo es necesario poner el segundo marcado en la exterior si no se ve el interior. Si se ve el interior no es necesario poner un segundo. Y aquí estamos hablando del marcado que especifica el diseño tipo. ¿Y hay alguna previsión para adoptar una nueva versión en Argentina? Bueno, esta pregunta la tengo. Esa pregunta la hago yo a vosotros. Sí, gracias, Armando. Sí, bueno, nosotros actualmente en Argentina está vigente la resolución 195 del año 97, que adopta la reglamentación técnica basada en la revisión séptima de las recomendaciones de Naciones Unidas. Y dentro del Mercosur, el año pasado se aprobó la decisión 15/2019, que obviamente es una decisión del Mercosur que todavía tiene que ser
internalizada y aprobada por el país, y luego de ahí se desprendería una actualización de la revisión. Pero sí hay un proceso que se está llevando adelante por parte de las autoridades del transporte aquí en Argentina de actualizar la revisión, obviamente a la revisión que está acordada con el Mercosur, y posteriormente seguramente se va a trabajar en revisiones más, la 21 o la 22, la que en el ciclo del proceso de revisión se llega a realizar. Sí, eso es un trabajo que sí se está haciendo en este momento, que obviamente hay que esperar todos los procesos administrativos que tiene el Mercosur y luego la reglamentación en el país. Creo que había quedado alguna más, que ahí la paso. Bueno, es algo relacionado con el almacenamiento. Sí, eso es algo que Armando ya lo ha mencionado anteriormente, que bueno, estos son recomendaciones de transporte y no necesariamente aplican al almacenamiento, perdón. Básicamente cada país deberá definir cuál es el criterio que va a adoptar para la incorporación de estas etiquetas en las instalaciones fijas. Pero bueno, la idea que tuvo Naciones Unidas al poner estos dos subcomités bajo un mismo comité, el de SGA y el libro de transporte de mercancías peligrosas, es que en la medida posible estuviesen lo más alineados posible. De hecho, por ejemplo, en este último ciclo, el manual de pruebas y criterios, que hasta ahora era como una especie de anexo del libro naranja, se ha hecho ya claramente, es un libro intermedio que sirve para los dos, SGA y para el libro naranja, y entonces se ha quitado la referencia a las recomendaciones de transporte de mercancías peligrosas del título, para que quede claro que sirve para los dos. O sea que sí que hay mucho solape entre los dos códigos, y eso es... Y de hecho en las reuniones siempre tenemos un punto, en la reunión del subcomité de mercancías peligrosas, que es armonización con el código SGA, y al revés, en las reuniones del subcomité de SGA tienen también un punto para tratar los temas que cortan a las normativas. Sí, Diego, quizás si puedo hacer una intervención en este punto también. En la pregunta sobre el almacenaje, si almacenamos residuos peligrosos, no es necesario este tipo de etiquetado. Para mí, yo creo que tenemos que tener en cuenta también esta pregunta desde un punto de vista práctico, y los residuos infecciosos, o sea, creo que esta pregunta se hacía con respecto a los desechos médicos, o era una pregunta quizás más en general. Los residuos peligrosos, para el almacenaje hay muchos de ellos, y se trata sobre todo de las materias infecciosas, se transportan para eliminar normalmente en incineradores. Entonces, pues esta pregunta, o sea, no debería haber una necesidad de almacenarlos durante mucho tiempo, porque se transportan normalmente para su eliminación. Sin embargo, las etiquetas de transporte sí que se aceptan en almacenamiento, y por ejemplo el SGA permite que, si nosotros tenemos un recipiente, vamos a decir por ejemplo un bidón o un tanque que hemos transportado como mercancía peligrosa, y lo tenemos almacenado, lo depositamos en un almacén para utilizarlo luego en planta, si viene etiquetado conforme al transporte, es perfectamente de acuerdo con las disposiciones del SGA de conservar las etiquetas de transporte, es decir, que eso sería conforme con la legislación de almacenamiento, con las recomendaciones del SGA. O sea que no tendríamos que estar quitando la etiqueta de transporte para poner otra que indicaría el mismo peligro. Tampoco tendría mucho sentido quitarle las etiquetas de transporte y dejarlo sin etiquetar, porque lo que nos interesa es, desde el punto de vista de la seguridad, es transmitir una idea de que lo que hay ahí almacenado es peligroso. Entonces, sí, las etiquetas de transporte, en general, la legislación permite conservarlas incluso para el almacenamiento. El problema también puede ser que en distintos países pueda no haber una adopción de los dos sistemas, del SGA y del este. Entonces, no sé exactamente el caso de Argentina. Sí. Bueno, creo que
Armando, 1 hora no iba a ser suficiente para todo esto. Las mercancías de alto riesgo, me he dado cuenta que me he saltado. Sí, efectivamente hay unas disposiciones, unos requerimientos adicionales para las mercancías de alto riesgo. Están en el capítulo 1.4. En el libro naranja no se especifica todo, se deja implementar de forma nacional algunas de ellas, y eso puede depender ya de de cada país y de los códigos, pero sí que se especifica que tiene que haber un plan de seguridad. Pero bueno, eso está en el capítulo 1.4. Bien. Muchas gracias, Armando. Solo para complementar lo que tú bien mencionas, muchos de los que nos están escuchando pueden conocer que en el Acuerdo Europeo existe la figura del consejero de seguridad, que es el responsable de llevar adelante un plan de seguridad para este tipo de materiales, ¿no? Que si una empresa transportara alguno de los productos que están listados en esta tabla, deberá tener un plan de seguridad, que es una de las responsabilidades del consejero de seguridad, llevar adelante estas tareas, ¿sí? Así que bueno, la verdad que quiero agradecer nuevamente la predisposición de Armando y de Rosa. La verdad que fueron muy claros en la presentación de un tema extremadamente técnico y que a veces uno tiene el desafío de cómo explicarlo y hacerlo amigable, y estuvieron impecables, como decimos aquí. Fueron muy buenas presentaciones, muy claras. Quisiera agradecer a todos la atención, todos quienes se han conectado y nos están escribiendo, y agradecemos todos los comentarios que nos realizan. Así que bueno, estamos a su entera disposición, tanto desde SICIME y seguramente Armando y Rosa están dispuestos a contestar cualquier otra pregunta que tengan por mail o lo que ustedes necesiten. Así que bueno, les agradezco el tiempo, cuídense mucho y esperemos poder vernos en persona nuevamente en un breve plazo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.